La Iglesia Adventista del Séptimo Día presenta Futuro con Esperanza. Vida a tu lado, nada faltará. Decíamos que la segunda venida de Cristo es un evento real. Mis queridos amigos y televidentes, quiero nuevamente enfatizar que es una de las mayores promesas que aparecen en la palabra de Dios, en las Santas Escrituras. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que para algunos cristianos, especialmente en el mundo evangélico, en el mundo de la cristiandad en general, sí predican la venida de Cristo, sí hablan de este tema, pero ¿qué sucede? Algunos están diciendo por ahí que hay una demora. ¿Será que el Señor se está demorando? ¿Será que Dios tiene un propósito con esta demora? ¿O es que realmente no va a venir? Cualquiera de nosotros podemos hacernos ese cuestionamiento, esas preguntas. Cualquiera de nosotros podemos dudar de un evento tan grande, tan especial, tan particular, que va a suceder muy pronto. Si por ahí has escuchado, mi querido amigo, mi querida amiga, que estás viendo esta segunda parte del programa, si has escuchado por ahí que hay una demora, te voy a pedir por favor que no hagas caso, que no pongas atención, porque en la Biblia nunca dice que hay una demora. Todo lo contrario. Permíteme decir lo siguiente, la misma palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En otras palabras, por lo tanto, eso significa, mi amigo, mi amiga que me escuchas, que no hay demora. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, y vamos a ver el verso 27. Evangelio según San Lucas 21, 27. Y observa lo que dice la palabra de Dios. Muy interesante. Lucas 21, 27 dice: y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con potestad y grande majestad. La Biblia me dice claro que no existe tal demora. La Biblia me dice claramente que el Señor va a venir. Y si tomas tiempo en tu casa y lees Mateo 24, todo el capítulo completo, ¿qué dije? Mateo 24, te darás cuenta que el Señor viene pronto. Te darás cuenta que no hay tal demora. Te voy a leer un pasaje que para muchos cristianos o pseudo cristianos les causa problema, que es y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25. Ahora, Mateo 25 habla de algo interesante. Mateo habla de una parábola. Dice la Biblia que habían 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes representan aquellos y aquellas que se están preparando para encontrarse con Jesús. El esposo, el relato de las vírgenes, significa e implica Jesús que va a venir pronto. Permíteme leerte algunos versículos. Estoy leyendo Mateo capítulo 25, 1 en adelante. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Otras versiones dicen 10 doncellas, 10 muchachas, 10 señoritas, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya expliqué que el esposo es Jesucristo, las vírgenes representan la iglesia, te representan a ti y a mí. Dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas, dice mi versión. Otras versiones dicen insensatas. Pero me gusta usar la palabra insensata. Dice: las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Te explico por qué aceite. En aquella época, en el primer siglo de la era cristiana, cuando vivió Jesús, la mayoría de las lámparas o todas las lámparas eran fabricadas de tal manera que usted las usaba y le colocaba aceite. Y para que esa lámpara tuviera prendida, encendida, todo el tiempo había que colocarle aceite. Y además, si se iban a un viaje largo o se iban a tardar más del tiempo requerido, tenían que llevar respuesta. Dice, las fatuas no llevaron. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasos junto con sus lámparas. Escuchen eso. Observemos lo que dice el versículo 5. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Algunos toman este pasaje para decir, ¿vio hermano, vio hermana, vio pastor? Dice que el esposo se tardó. Pero permíteme decirte una cosa, en el contexto bíblico de la palabra de Dios no existe demora, no existe tardanza. No creas ni aceptes esa idea de que el Señor se va a demorar, porque acabamos de leer Juan 14, 1 al 3, que Jesús viene pronto y viene otra vez. Acabamos de verlo. Algunos interpretan mal este pasaje, especialmente ellos toman el verso 5 para decir, ¿vio? Aquí hay una tardanza. Pero como ustedes saben, en las bodas normales, en las bodas comunes que hacemos nosotros hoy en día en nuestra época, mayormente hay una tardanza. Con el respeto que se merecen nuestras queridas damas oyentes, las damas son las que más se tardan. Las damas son las que no aparecen en la boda, se tardan 1 hora, se tardan 2. Porque es entendible, se maquillan, las damas se preparan. Así que es lógico y tiene sentido común, ¿no es cierto?, que había una tardanza. Ahora, en este caso, un poquitito extraño, quien estaba tarde era ¿quién? Era el esposo. Pero no quiere decir, no significa esto que hay una tardanza y que el Señor no viene. Sigamos leyendo, porque no podemos leer solamente el versículo 5. Hay una regla de hermenéutica. En otras palabras, una regla de interpretación bíblica que dice que no se puede tomar un pasaje, un solo versículo, fuera de su contexto. Miremos el contexto inmediato. Dice, y a la medianoche fue oído el clamor, y el clamor era, el esposo viene, salid a recibirle. O sea que en este caso, en estas bodas, la tardanza era de un periodo corto, porque la palabra de Dios dice, el esposo viene, salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. En otras palabras, las prepararon, les colocaron aceite. Y las fatuas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad. ¿Para quién? Para vosotras. En otras palabras, era lógico lo que estaban diciendo las prudentes. Si nosotros le damos a ustedes, entonces les va a faltar a ustedes y nos va a faltar a nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mis queridos amigos y amigas que están sintonizados en este canal, es un peligro uno pensar que hay una demora. Es un peligro uno pensar que el Señor se tarda. Recuerda que acabamos de leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. No existe tal demora, no existe, por favor, grábalo en tu mente, no existe tal tardanza. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y dice lo que acabamos de leer, que el Señor se tardó un poco, pero en el proceso, a la medianoche,
Se oyó el clamor que decía, el esposo viene. Salir a prepararle. Eso también me recuerda la ilustración que yo escuché en una ocasión donde un dueño de casa, un finquero, una persona con mucho dinero, se fue a un viaje. Y en ese viaje, en sus preparativos y en sus momentos finales, él le dice a uno de sus sirvientes, a alguno de sus ayudantes, te voy a pedir un gran favor. Y el favor es que prepares y limpies toda la casa por dentro y por fuera, porque yo vengo pronto. Pasó un mes, pasó 2, pasó 3, pasó 4, pasó 5, y el vecino que pasaba todo el día enfrente de la casa lo vio barrer, lo vio limpiar, y le decía, pero caballero, ¿por qué te afanas? ¿Por qué tanto limpias? Ah, no, mi Señor dijo que viene pronto, y yo debo tener todo limpio y listo cuando Él venga. Así se aplica también en la segunda venida de Cristo. Ya entendiste que Cristo viene pronto, ya entendiste que hay una promesa, una linda promesa. El cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, deben vivir aferrados de esa promesa. Así como en la ilustración, tú debes todos los días prepararte. ¿Cómo te preparas? Orando, estudiando la Biblia, dando testimonio. Mi querido y mi querida que me escuchas, hoy el Señor te da una oportunidad para prepararte. No existe tal demora, no existe tal tardanza, porque en su palabra, ya lo leímos, el Señor no retarda su promesa como algunos quieren. No te engañes, no vivas engañado, por favor, porque el Señor viene pronto y tienes que prepararte. No existe tal demora, no existe tal tardanza. Que el Señor te bendiga, te guarde y te prospere. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande
grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y